Muy bien, buenos días. Hola. Vamos a empezar un nuevo tema, el tema 14, que es el que se denomina conducción segura. Viene justo después del tema de personas transportadas y su carga. El tema de conducción segura tiene como objetivo saber identificar los distintos peligros que el conductor puede encontrar cuando está circulando, aprender las peculiaridades de esa conducción en curvas, la conducción nocturna o la conducción en condiciones climatológicas adversas, por ejemplo, y saber afrontar diferentes situaciones peligrosas para poder desencadenar una situación de éxito. ¿Vale? Muy bien. Vamos a hablar de los peligros concretos de la vía. Siempre que hablamos de peligros concretos de la vía, hablamos de, en verdad, posibles peligros. Es decir, hablamos siempre de peligros potenciales. ¿Por qué digo peligros potenciales? Digo peligros potenciales porque al final un peligro no es peligro si yo llego con una conducción que se adapta a las circunstancias. Bueno, pues de eso se trata, esa es la idea de este tema. ¿Sí? Vamos a ir viendo diferentes tipos de peligro en la vía. Hay más, evidentemente, y vamos a tratar de extraer qué es lo importante hacer en cada uno de ellos. Pero si tuviésemos que sacar 3 tips que prácticamente se repiten en cada uno de estos peligros, pues, por ejemplo, hablaremos de que cada vez que yo me encuentre en una situación potencialmente peligrosa, yo tengo que aplicar la regla de los 3 mases. La regla de los 3 mases, ¿cuál es? La de ir más despacio, la de dejar más distancia de seguridad y ¿cuál más creéis que estaría? Ir más despacio, y luego veremos que ir más despacio se traduce en adecuar la velocidad a las circunstancias de la vía, ¿vale? Dejar más distancia de seguridad, bueno, pues aquí hay más peligro, bueno, pues me alejo más, o sea, dejo que el de adelante esté más lejos de mí, ¿vale? Y el último más sería estar más atento. En principio, con estos 3 mases podríamos defendernos prácticamente de cualquier situación peligrosa que nos encontremos, ¿vale? Esas son como las 3 cosas que se van a ir, vais a ver, repitiendo en cada uno de ellos. Ir más despacio, dejar más distancia de seguridad y prestar más atención a las circunstancias, ¿vale? Empecemos hablando de las curvas. Las curvas tienen un peligro, ¿vale? Y es que dentro de ellas se produce lo que se denomina la fuerza centrífuga. Y es que cuando tomamos una curva, la curva, debido a esta fuerza centrífuga, tiende a sacarnos hacia afuera, ¿vale? El vehículo, por decirlo de otra manera, tiende a seguir recto. Es por eso que al llegar a una curva giramos el volante, evidentemente. ¿Qué es lo que puede provocar que esta fuerza centrífuga sea mayor? Bueno, pues que la curva, por ejemplo, sea muy cerrada. Mirad esta fotografía, las curvas que cerraditas son. Pues seguramente al tomarlas nos lanza más hacia afuera por lo cerradas que son. ¿Vale? El hecho de ir a mayor velocidad, cuanto más rápido voy, con mayor fuerza me va a sacar hacia afuera. Y evidentemente hay algo que también es fundamental, que es el peso del vehículo. Cuanto más pesa el vehículo, con mayor fuerza me va a sacar hacia afuera. Es por eso que al llegar a cualquier curva, lo que yo debería hacer siempre es tratar de visualizar una curva en 3 partes, ¿vale? En el antes de la curva, en el durante la curva y en la salida de la curva. Si yo visualizo en 3 partes la curva, determino que lo más importante antes de la curva es justamente empezar a girar con suavidad, evitar movimientos bruscos de volante, acelerones o frenazos bruscos
Y como lo más importante, aquí es donde se debe decidir cuándo frenar o si hay que frenar. En el antes de la curva, yo tengo que adecuar mi velocidad, ¿vale? Yo debo decidir si simplemente quito gas, toco un poquito de freno, toco un poquito de freno y reduzco velocidad. Es en el antes. No quiere decir que durante una curva no se pueda frenar, pero si se puede evitar, mejor. Si es necesario frenar, antes es lo adecuado, ¿vale? Aparte, evidentemente, de mantenernos en nuestro lado derecho de la calzada, en nuestro sentido de circulación, ¿vale? Durante la curva, giramos el volante hacia donde se dirige la curva, evitamos movimientos bruscos de volante, frenazos o acelerones, y lo más importante de todo, durante la curva, es empezar a acelerar de forma suave y progresiva. En el antes, lo importante es, si hay que decidir frenar, aquí es el mejor momento. Durante, es donde deberemos empezar a acelerar de forma suave y progresiva. Y al salir de la curva, bueno, pues giramos con suavidad. Es más, enderezamos ya el volante para volver a colocar en la posición de recto, ¿vale? Y aumentamos esa aceleración de forma progresiva en nuestra velocidad, ¿vale? Muy bien. Derrape. ¿Qué es el derrape? El derrape se produce sobre todo en curvas. No quiere decir que no se pueda derrapar en una recta, por ir muy rápido, por ejemplo, y pegar un frenazo. Pero normalmente un derrape se va a producir siempre en una curva. El derrape básicamente se define como la pérdida de adherencia del neumático con el pavimento, ¿sí? Y las causas más comunes que favorecen un derrape son: 1. Velocidad inadecuada. 2. Giro brusco de volante. 3. Uso brusco de los frenos. 4. Mal estado de los neumáticos o de los amortiguadores. Y 5. Mala distribución de la carga. Ahí tenéis los 5 tips o 5 motivos por los cuales un vehículo es más probable que derrape en una curva, ¿vale? En una curva tenemos que intentar, si el coche nos derrapa, intentar corregir ese derrape. Es evidente que si la carga está muy mal distribuida, que si los neumáticos están muy mal, o que si vamos muy rápido, o si el uso de los frenos es muy brusco, va a ser muy difícil controlar un derrape. De hecho, esta es la parte que un profesor que te enseña a controlar el coche en un derrape te diría: eso que te dicen en la autoescuela, olvídate, rompe esa hoja. Pero ahora digo, oiga, es que yo tengo que responder preguntas, no puedo romper esa hoja, ¿vale? Vamos a suponer que sí, que controlamos ese derrape. Vamos a corregir el derrape. El derrape va a depender muchísimo si es de la parte de atrás o de la parte de adelante de nuestro coche. Cuando decimos que es la parte de adelante, ¿vale? Nos referiremos a una manera de corregirlo, y cuando es la parte de atrás nos referiremos a otra. Lo primero que tenemos que tener claro es si nuestro coche es de tracción o de propulsión. Cuando hablamos de un vehículo de tracción, nos referimos a que la fuerza del motor va a las ruedas delanteras. Vehículo de tracción delantera, ¿vale? Cuando hablamos de un vehículo de propulsión, nos referimos a que la fuerza del motor se envía a las ruedas traseras. Propulsión trasera. Hay gente que le llama tracción trasera. Pero aquí te hace la diferencia. Cuando habla de tracción, se refiere a tracción delantera. Cuando habla de propulsión, se refiere a propulsión trasera. Bien, si el vehículo es de tracción y es la parte de atrás la que te derrapa, me dice que lo que tenemos que hacer es no frenar, girar el volante hacia donde te derrapan las ruedas y acelerar suavemente. No frenar, girar el volante hacia donde te derrapan las ruedas y acelerar suavemente. Si el vehículo es de propulsión y es la parte de atrás la que se va, también me dice que no frenes, que dejes de acelerar
y también gires el volante hacia el lado donde se va o te derrapa el vehículo. ¿Veis la diferencia? Cuando el vehículo es de tracción, no freno, giro el volante hacia donde derrapa el coche y acelero suavemente. Cuando es de propulsión, hago casi lo mismo, lo único es que dejo de acelerar, ¿vale? Y luego tengo un tercer caso, que es cuando me dice que es el eje delantero el que derrapa. Es la rueda de delante la que me derrapa. Pues lo que me dice es lo siguiente: deja de acelerar y endereza la dirección. Enderezar quiere decir que la pongas recta las ruedas. ¿Vale? Dice, hasta que notes que el tren delantero, el eje delantero, deja de derrapar. ¿Sí? Muy bien. Pues poco más que hablar de los derrapes. Entremos en los tramos en obras, y de un tramo en obras diremos que se deja de utilizar de forma habitual la calzada evidentemente, por motivo de obras. Modificamos el uso normal de la vía debido a las obras. Evidentemente, como dejamos de utilizar de forma normal la vía, tenemos que adaptar nuestra conducción a las nuevas circunstancias. ¿Sí? Bueno, pues tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el tipo de señalización cambia. Por ejemplo, fijaros en las señales verticales. Las señales verticales, el fondo se convierte de color amarillo. Eso me dice que es a la señal a la que debo hacer caso. Si en un mismo lugar en obras hay señales con el fondo normal o con el fondo amarillo, yo me debo a las de fondo amarillo. Las marcas viales también cambian de color, se convierten ahora en marcas viales de color amarillo. Y luego ya pues encontramos típica señalización de obras, tipo pues barreras, conos, lucecitas, banderitas, etcétera. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer? Adaptar nuestra conducción a lo que me dice la nueva señalización, evidentemente. ¿Vale? Muy bien. Mirad aquí, por ejemplo, ¿veis? Se estrecha la vía, a eso hago yo caso y miro las marcas viales que me marcan ese mismo estrechamiento. En algunas ocasiones suele estar dirigido por personal de obra. Aquí tenéis, por ejemplo, a Pedro con una paleta manual dando paso a los usuarios, ¿vale? Aquí tenemos una serie de conos, ¿ven? Conos, etcétera. Aquí tenemos a Braulio, pues que en lugar de darnos paso, lo que hace es que dice que nos detengamos. Mirad cómo la paleta manual con paso permitido permite el paso, la paleta manual con un stop detiene el paso. Hay otra señal que se puede utilizar en las obras, que es una banderita de color rojo. Bien, no significa stop. La bandera de color rojo quiere decir, ¿ves que hay caravana? Pues esa caravana en la que tú estás metido viene generada por una obra, ¿vale? Caravana o circulación saturada generada por una obra. Aquí tenéis también diferentes tipos de señalización que se pueden utilizar en caso de obras. ¿Vale? Muy bien, pasemos entonces a la conducción nocturna. La conducción nocturna, el peligro básicamente es el siguiente: vemos mucho menos. El campo de visión se ve mermado o disminuido por la falta de iluminación. La zona iluminada es mucho más pequeña y aparte de noche pues se aprecian peor las distancias, se aprecian peor a las personas, se aprecian peor a los objetos, se aprecia peor a los vehículos, ¿vale? Y encima vamos a ponerle que existe el peligro de deslumbramiento. Vamos, que tenemos aquí un pack completo de veo menos, se aprecia todo peor y encima me pueden llegar a deslumbrar. Muy bien. ¿Qué hacemos? Ir más despacio, dejar más distancia y prestar más atención, ¿vale? Respecto de la velocidad, ¿cómo podíamos adecuar la frase de ir más lento? Bueno, pues la conducción nocturna dice que todo conductor está obligado a adecuar la velocidad de su vehículo al campo de visión. Básicamente es que no corras más de lo que puedes ver. Si veo menos, corro menos, ¿vale? Uno de los peligros que tenemos en la conducción nocturna, esta foto da un poquito de miedo, dice que si la miras durante 10 segundos fijamente, se te aparecerá por las noches y te dirá, la noche es peligrosa.
Pero bueno, quitemos esta fotografía que da un poquito de miedo, ¿vale? Y veamos que uno de los peligros que podemos encontrarnos en la conducción nocturna, sobre todo, es el deslumbramiento. Para evitar el deslumbramiento, no miréis nunca directamente el foco el cual os puede llegar a deslumbrar. Pero cuidado, porque no solamente son los demás los que pueden llegar a deslumbrarnos, somos nosotros los que podemos llegar a deslumbrar. Con lo cual, tengamos cuidado con no deslumbrar. En el caso de poder deslumbrar, oye, mantén regladas las luces de tu vehículo. De forma periódica, habría que reglar o regular la altura de los focos, ¿vale? A veces los focos están bien regulados y es que simplemente he distribuido mal la carga. He puesto mucha carga detrás y al poner mucha carga detrás, el vehículo de adelante se levanta. Al levantarse, se levantan los focos y pueden llegar a deslumbrar. Aunque el caso más habitual de deslumbramiento siempre es el de utilizar las luces largas o de carretera, que son las que sí deslumbran. Así que siempre que exista la posibilidad de deslumbrar a otro, cambiar las luces largas por las cortas. ¿Vale? Muy bien. Durante la noche tratar de no utilizar gafas oscuras o de sol. Y en caso de deslumbramiento, tratar de reducir la velocidad, llegando incluso, si fuera preciso, a detener el vehículo. ¿De acuerdo? Muy bien. De aquí ya nada más. Hablar, por ejemplo, ¿ves? En los adelantamientos. Mirad, el coche rojo va con las luces largas, el coche azul va con las luces cortas. El coche azul no quiere deslumbrar al coche rojo. Dice, ¿en qué momento el coche rojo debería cambiar las luces largas por las cortas? Bueno, pues mirad, en este caso no. Porque si ahora el coche rojo quita las luces largas, el coche azul deja de ver menos. Ahora, en este momento en el que los dos vehículos se encuentran a la misma altura, es cuando deberían hacer el cambio. El coche rojo cambiaría las luces largas por las cortas y el coche azul debería cambiar las luces cortas por las largas. Justo cuando se encuentran a la misma altura, hacen el intercambio de luces. ¿De acuerdo? Ahora ya el rojo va con las cortas, ya no deslumbra, y el azul va con las largas y ya puede ver hacia adelante sin problema de deslumbrar a nadie. Otro problema que nos podemos encontrar es que vamos los dos con las luces largas y nos encontramos en una curva. Los dos vamos a tener que cambiar las largas por las cortas, los dos. La pregunta está en quién debe ser el primero en cambiarlas. Si nos fijamos un poquito en la trayectoria que lleva cada uno de ellos, mirar el foco del coche azul y mirar el foco del coche rojo. ¿Cuál va a ser el primero en deslumbrar? Efectivamente, el del coche azul. O lo que es lo mismo, el que toma la curva por el interior, o dicho de otra manera, el que toma la curva hacia la derecha serán los primeros en cambiar las luces largas por las cortas para evitar el deslumbramiento. ¿Vale? Muy bien. Pasamos ahora a las condiciones climatológicas adversas y vamos a hablar ahora de la conducción con lluvia. La conducción con lluvia básicamente tiene dos problemas. Uno va a ser la disminución de la adherencia, puesto que el piso, el suelo va a estar mojado, y dos, es la falta de visibilidad. Veo menos, porque fijaros en la fotografía, el agua cae sobre las superficies acristaladas de mi vehículo y me deja ver menos. Para contrarrestar estas disminuciones, por ejemplo, de adherencia, ¿qué podemos hacer? Importante, mantener los neumáticos en buen estado. La presión y el dibujo tienen que ser siempre los adecuados. Aparte, evidentemente, frenar con suavidad. Para poder frenar con suavidad, una buena actitud es la de tratar de anticipar la frenada. No esperar a última hora. Porque es que resulta que cuando queremos frenar en conducción con lluvia, la distancia de frenado suele verse multiplicada por 2. ¿Vale? La distancia de frenado puede duplicarse en caso de tener que frenar. ¿De acuerdo?
Muy bien. Evidentemente, aparte de los neumáticos, de frenar con mayor suavidad, ¿vale? Tener en cuenta otra cosa, que sería ir más despacio, adecuar nuestra velocidad a las condiciones de adherencia y, evidentemente, aparte, aumentar la distancia de seguridad. Serían las dos cosas, ¿vale? Aumentar la distancia de seguridad e ir más despacito. Si tuviésemos que hablar de la lluvia, en general sabemos que la lluvia es peligrosa respecto de la adherencia. Pero ¿cuál es la lluvia más peligrosa? Y me dice la respuesta, dice, las primeras gotas de lluvia son las más peligrosas. Sobre todo, si hace mucho tiempo que no llueve, porque sabéis que el polvo y la porquería se acumulan sobre el pavimento y cuando empieza a caer las primeras gotas, lo que se hace es que se forma un barro, un fanguillo que es hiperdeslizante. Por eso se dice que las primeras gotas, que bueno, son 4 gotillas, no pasa nada. Pero luego resulta que son las que crean ese fanguillo hiperdeslizante y resulta peligrosísimo. Y dice, hombre, sí, pero cuando llueve mucho también. Digo, sí, también, pero ya eres más consciente. Cuando llueve mucho ya no te da por correr, ¿vale? Y el fanguillo ese, pues no, porque la lluvia ya ha barrido, ya ha fregado, ya ha limpiado ese pavimento, ¿vale? Muy bien. Uno de los peligros que tenemos conduciendo con lluvia es que se produzca el fenómeno del aquaplaning. ¿Qué es el aquaplaning? Mirad, cuando vamos conduciendo con lluvia, el agua se va acumulando en la parte delantera de nuestro vehículo. Es por eso que los neumáticos de nuestro coche tienen unos dibujos que cuando se encuentran con el agua delante favorecen el escupir o drenar el agua hacia afuera. Por eso un coche en caso de lluvia va levantando como una cortina de agua hacia los laterales. Es el agua que sale escupida o drenada de los neumáticos, ¿vale? Cuando esa cantidad de agua el neumático no es capaz de desalojarla entera, se produce lo que se denomina el aquaplaning. Y el aquaplaning quiere decir que de repente el neumático queda por encima del agua. Es decir, entre el pavimento y el neumático habrá una fina capa de agua. Por muy fina que sea, quiere decir que no estamos tocando el pavimento. De ahí que se produzca el aquaplaning, que es planear sobre el agua. ¿Vale? Peligrosísimo. ¿Qué favorece el aquaplaning? Pues una velocidad inadecuada, ir muy rápido, unos neumáticos muy anchos o unos neumáticos muy desgastados. Para favorecer que no se produzca el aquaplaning, ir más despacio para que la acumulación de agua no sea tal que el neumático no pueda desalojarla. Es preferible utilizar una velocidad o marcha más corta de la habitual, ¿sí? Y es más probable que se produzca aquaplaning en un turismo que no en un camión. ¿Vale? ¿Veis el camión cuánta agua levanta? Y con tantísimo peso es más difícil que se produzca el aquaplaning. De todas maneras, cuando pasemos al lado de un camión o nos crucemos con un vehículo de grandes dimensiones, tratar de acelerar el limpiaparabrisas. ¿Por qué? Porque de repente te vas a encontrar con una gran cantidad de agua y barro sobre el cristal. ¿Vale? Muy bien. Hablando del limpiaparabrisas, ¿cuál es la velocidad recomendada en caso de lluvia? Hostia, hay diferentes tipos de velocidad. ¿Cuál sería la respuesta correcta? La siguiente. La velocidad más lenta posible dentro de las circunstancias. La más lenta posible quiere decir que evalúes y no vayas con la más rápida si no hace falta. La más lenta posible dentro de las circunstancias. ¿Vale? Cuidado con grandes acumulaciones de agua. Tratar de no pasar por encima. ¿Sí? Si hay una gran acumulación de agua, tratar de dejar esa acumulación pues, en el medio de las dos ruedas. Es preferible frenar y pasar con todos los neumáticos que no ir muy rápido y pasar solamente con los neumáticos de un lado. ¿Vale? Muy bien. Ojo con las grandes acumulaciones de agua porque podemos dejar de ver lo que hay debajo de ese agua y puede haber agujeros mucho más pronunciados o que sea tal la cantidad de agua que nos entre agua al motor. El agua cuando llega al motor suele destruirlo. ¿Vale? Al atravesar un charco, tener cuidado de no salpicar a los demás usuarios o peatones.
Habrá que añadir, dice, aunque parezca ser divertido. ¿Vale? Muy bien. Vayamos entonces con la conducción con nieve. La conducción con nieve tiene un poquito el efecto igual que la lluvia. También existe una pérdida de adherencia con el pavimento y también cuando está nevando existe una pérdida de visibilidad. La verdad es que conducir con nieve blanda y recién caída produce los mismos efectos que las primeras gotas. ¿Sí? Que al mezclarse con el polvo y la grasa de la calzada forma una especie como de barro o fango muy deslizante. Para mejorar la adherencia en caso de nieve, y estas son típicas preguntas de ustedes, ¿eh? A la hora de arrancar con nieve, dice ruedas rectas y una velocidad más larga de lo habitual, o la velocidad más larga posible. Quiere decir que si de normal salgo en primera, pues que intente salir en segunda. Porque primera tiene mucha fuerza y el neumático enseguida patinaría. A la hora de circular con nieve, lo mismo. Una marcha, una velocidad más alta de lo posible, más alta de lo habitual. ¿Vale? Sin embargo, al efectuar los descensos será todo lo contrario. Tratemos de utilizar una marcha más corta de lo habitual. ¿Vale? De todas maneras, conduciendo con nieve, habrá que ir muy despacio, habrá que aumentar muchísimo la distancia de seguridad y a la hora de utilizar el freno, hacerlo con mucha dulzura, con una forma muy suave y muy progresiva. Entonces, habrá que anticipar mucho la frenada. ¿Sí? Cuando veis que vais por una calzada en la que existen ya rodaduras por la nieve, tratar de ir por las rodaduras de los demás vehículos. No vayáis haciendo nuevos caminos por la nieve, que suele convertirse en algo muy, muy deslizante. ¿Vale? Muy bien. Continuamos explicando y ahora pasamos a, bueno, sería como el siguiente nivel, ¿no? El siguiente nivel a la nieve, ¿cuál sería? Bueno, sería el hielo. Tanto con hielo como con nieve, podría darse el caso de que tengamos que colocar las cadenas. Bien, las cadenas sería recomendable colocarlas en todas las ruedas. Sería conveniente colocarlas en todas las ruedas. Pero si no tenemos para todas las ruedas, me dice que al menos en las ruedas motrices, que son las ruedas que reciben la fuerza del motor. En el caso de tener que colocar cadenas, porque sea obligatorio, porque los agentes me obligan a ponerlas, porque me encuentro una señal que me obliga a colocarlas, recordar siempre de al menos colocarlas en las ruedas motrices. ¿Vale? Muy bien. Mirad qué peligro también tiene la nieve, que es la de reflejarse con el sol y cegarnos. Por eso cuando vamos a esquiar utilizamos gafas de sol, no por estar más guapos y chulitos, sino para evitar el reflejo cegador de la nieve cuando refleja el sol. Con la conducción con hielo, en principio vamos a prestar las mismas atenciones que con la nieve, pero más, ¿sí? Y cuidado porque nos vamos a encontrar con un fenómeno que es una alta sensibilidad al manejar el volante. Uy, qué suave va el volante, pero luego ves que el coche no va hacia donde queremos. Intentemos anticipar dónde podemos encontrar hielo. Y dice, solemos encontrar hielo, sobre todo cuando ya es tarde, últimas horas de la tarde-noche y las primeras horas de la mañana, que es cuando el frío se acentúa y hay más sombra y es cuando más puede producirse hielo. Aparte, me dice, en las zonas más húmedas o en las zonas sombrías o que están orientadas hacia el norte, ¿vale? Debajo de en los puentes, porque por debajo pasa el aire y enfría todo lo que sería el puente, ¿vale? En los pasos elevados y en los badenes. Recordad que el badén es esa depresión en la calzada hacia abajo. El resalto siempre es hacia arriba y el badén siempre es hacia abajo. ¿Vale? ¿Cómo se nota? Dice, nota que hay hielo porque dice, noto como que la dirección flota. Noto una extraordinaria ligereza en la dirección. Aquí tenéis dos señales que nos pueden indicar la presencia de hielo o nieve. En este caso, hielo. No haría falta tener dos señales porque con esta
ya se nos está indicando. ¿Peligro por qué? Peligro porque el pavimento puede resultar especialmente deslizante por hielo o nieve, ¿vale? Sin embargo, esta señal de aquí, lo único que nos dice es pavimento que puede resultar deslizante. ¿Por qué motivo? Bueno, pues yo lo que voy a es añadirle debajo un panel complementario que diga por qué motivo, por hielo. Con la señal de aquí no haría falta decir nada porque ya se sobreentiende que el pavimento puede resultar especialmente deslizante por hielo o nieve. Aquí complementamos la señal de pavimento deslizante con el concepto de hielo debajo a través de un panel complementario. Si con lluvia la distancia de frenado puede llegar a duplicarse, en caso de hielo, vais a alucinar ahora, la distancia de frenado puede llegar a ser 10 veces mayor. Ojo, puede llegar a duplicarse en caso de lluvia, puede llegar a ser 10 veces mayor en caso de hielo. ¿Vale? Muy bien, si nos encontramos hielo en los cristales, pues nada, tratamos de rascar ese hielo o esa escarcha, pero sin rayarlo. Por eso se utilizan siempre elementos plásticos normalmente. Y limpiar los espejos retrovisores. Aquí sí que sería muy importante lo de ir más despacio, sí que sería muy importante lo de dejar muchísima más distancia de seguridad y lo de ir mucho más atentos. ¿Vale? Muy bien, aquí tenemos un tipo de neumático especial, ¿verdad? Y yo puedo usar cadenas, ¿sí? O vivir en un lugar donde siempre o durante muchos meses o semanas hay hielo o nieve y yo decidir colocarle o ponerle a mi coche neumáticos especiales para la nieve. Aquí tenemos los diferentes tipos de cadenas, esta cadena que va así como en transversal al dibujo, esta cadena como que coge más trozos, ¿sí? He llamado araña o spider, son como unas palas que se colocan en el neumático, o luego lo que está más de moda hoy en día, que son como unas fundas, como digo, el pijama de nieve o el pijama de hielo para los neumáticos. Es la más cómoda, es la que menos espacio ocupa en el maletero y la verdad que la efectividad está más que comprobada. ¿Vale? Aquí tenemos la señal que nos obliga al uso de cadenas a partir de la misma, o la otra manera sería donde unos agentes de circulación nos digan que a partir de ahí hay que usar cadenas. ¿Vale? Muy bien. Vayamos con la conducción con niebla, que no va a ser muy diferente a la conducción con lluvia. Tenemos los dos mismos problemas, que sería la falta de adherencia y la falta de visibilidad, por lo que suele ser necesario el uso de un alumbrado conveniente o adecuado a las pocas condiciones de visibilidad, ¿vale? También habrá que ir más despacio, también habrá que ir más atento y dejar más distancia de seguridad. La niebla, evidentemente, tiene ese condicionamiento de su densidad. Cuanto más densa es, más cuidado tengo que tener. Importante con la conducción con niebla, llevar el vehículo bien ventilado para que no se me empañen los cristales. Encender las luces adecuadas. Las mínimas serían las de corto alcance o cruce, acompañadas, por ejemplo, de las antiniebla delantera o trasera, dependiendo de las circunstancias. Que adaptemos nuestra velocidad al campo de visión, que aumentemos la distancia de seguridad, ¿vale? Y que evitemos los adelantamientos por la falta de visibilidad. Evidentemente, iremos con muchísimo más cuidado. ¿Sí? Si tuviésemos que hablar de la conducción con polvo o con nubes de humo, diremos, como la niebla, pero no moja. ¿Vale? Así que apliquemos lo mismo que hemos visto con la conducción con niebla y la conducción con nubes de polvo o nubes de humo, ¿vale? Lo único es que no tenemos falta de adherencia porque esté mojado el pavimento. Pero apliquemos las mismas medidas. Conducción con viento lateral. El viento lateral puede resultar bastante peligroso, sobre todo si sopla con mucha fuerza y a ráfagas o a rachas. Aquellos vehículos que arrastren un remolque o los vehículos de dos ruedas son los que más suelen sufrir las consecuencias del viento lateral.
¿vale? El viento lateral puede resultar especialmente peligroso en el cruce con otro vehículo o, como veis en la fotografía, al adelantar a un vehículo voluminoso o al pasar al lado de una pantalla, de un árbol, de un edificio, etcétera. En el caso del viento lateral, los momentos más peligrosos del adelantamiento suelen ser este y este. Es decir, por un lado tenemos el inicio del adelantamiento en el que de repente tú vas circulando y al cortarse el viento, al cortarse el camión el viento, te puedes ver un poquito, pues, impulsado hacia el camión, porque te corta el viento de repente, ¿vale? O en segunda instancia, cuando ya hemos pasado a ese vehículo, justo en este momento, que ya salimos de él, que yo voy sin viento y de repente me vuelvo a encontrar con el viento y el viento me lleva el camión hacia el mismo lado que sopla el viento. ¿Vale? Muy bien. Vayamos más despacio, utilicemos una marcha o una velocidad más corta de lo habitual y tratemos de mantener la trayectoria de nuestro vehículo tratando de contragirar un poquito. Hacer un poquito de contragirar el volante para poder mantener la trayectoria. Es como si yo quisiera ir andando y alguien me empujara. Pues yo hago fuerza contraria para tratar de mantener la trayectoria. Al tratar de coger el volante, lo hacemos con firmeza, pero sin rigidez, ¿vale? Con firmeza, pero sin rigidez. Aquí tenemos la señal que nos suele indicar un lugar donde suele soplar fuerte viento lateral, aquí la tenéis, que suele ir acompañada siempre de esta manga de tela que en función de la inclinación de ese calcetín gigante, sabemos la fuerza con la que sopla el viento, ¿vale? Aquí sería muy poquito viento, más y muchísimo viento, ¿vale? Muy bien, ya nos queda poco. Hablemos un poquito del sol. ¿El sol puede ser peligroso? Sí. ¿Cuándo? En las primeras horas y en las últimas horas, de la mañana y de la tarde, porque es cuando más bajo está y es cuando nos puede deslumbrar. ¿Qué haremos? Normalmente usar el parasol, no dejar que el sol nos deslumbre, ¿vale? O utilizar, como en este caso, las gafas de sol, o en conjunto, parasol más gafas de sol. ¿De acuerdo? Y ya para acabar el tema, tenemos el tema del calor, o la calor, que dicen muchos, ¿no? La calor también puede resultar peligrosa. ¿Por qué? Porque la calor produce fatiga, la calor produce sueño, la calor produce distracciones. Y aparte de la calor, lo que también produce es hostilidad y agresividad. La agresividad en nuestras ciudades aumenta, sobre todo en verano, debido al calor. Por eso, es aconsejable que nuestro vehículo lleve un sistema de refrigeración, ya sea por aire acondicionado o con el climatizador. Si os preguntaran cuál sería la temperatura buena dentro o en el interior de un vehículo, dice que es la que oscila entre 20 y 23 grados centígrados. ¿Vale? Aparte, cuando vamos conduciendo con calor, sería conveniente, por ejemplo, pues hacer más descansos para no agobiarnos tanto, ¿de acuerdo? Y beber agua o algún tipo de zumo con frecuencia para hidratarnos. ¿Sí? Prestar mucha atención a la aparición del sueño, porque con el calor puede suceder, y utilizar ropas claras, ligeras y un poquito holgadas, un poquito sueltecitas para que no nos den agobio o calor. ¿De acuerdo? Acabemos el tema con las conclusiones y diremos que ahora ya disponemos de los mínimos conocimientos necesarios para identificar los diferentes peligros de la vía, que el conductor se puede encontrar cuando va circulando, y saber adoptar nuestro comportamiento a esos lugares de cierto o de potencial peligro. ¿De acuerdo? Muy bien, pues nada, ya hemos acabado con el tema de conducción segura. Nos vemos en el siguiente. Ya sabéis que cualquier duda podéis acceder a través del portal del alumno al lugar donde pone consultas, o cuando estéis haciendo test, podéis hacer test. Imagina que os sale una pregunta de un test sobre la conducción nocturna. ¡Ostras! Es este tema y esta pregunta no la entiendo. También aparece el cuadrado consulta para consultarme sobre esa pregunta en concreto. ¿Vale?
no os cortéis en preguntar, porque yo siempre lo digo, el alumno que aprueba es el que más pregunta.